Mateo capítulo 24, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, unos versículos interesantes. Nuestro mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, revelando y hablando sobre las cosas que sin duda van a acontecer. Es verdad que aquí vamos a ver que nadie sabe el día ni la hora. Pero usted y yo somos llamados a estar preparados para cuando llegue el día y cuando llegue la hora. El Señor pone una tremenda carga en mi corazón como pastor de esta iglesia. No podemos ignorar la realidad del orden profético y esta parte que salieron de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, que corresponde a una revelación profética importantísima para los designios de la vida de cada hombre y de cada mujer que está sobre la faz de la tierra. Que usted y yo podamos entender lo importante que es vivir con la tranquilidad de que si Dios viene hoy, que si mi amado Jesús hace sonar la trompeta del arrebatamiento, que yo pueda tener un oído sensible, un oído que está dentro del alineamiento espiritual para escuchar la llamada de mi Señor, para estar listo para ser arrebatado e irme con el Señor, para estar eternamente y para siempre con Él. Vivir los eventos que están diseñados y preparados en el cumplimiento del orden profético en cuanto a esos momentos tan especiales y tan gloriosos para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para el cuerpo de Cristo, para los redimidos del Señor, para los que tienen la seguridad de ser llamados hijos de Dios. Estos serán arrebatados, estos serán levantados. Y dice la palabra del Señor que seremos vestidos de lino fino. Ese vestido que va a estar adornando a la esposa del Cordero para entrar en esa fiesta, yo diría la fiesta de la fiesta. La fiesta más grande, la más gloriosa, la más sublime, la más hermosa. Las bodas del Cordero. Ahí está la iglesia de Jesús vestida con esa pureza, con esa blancura, con esa riqueza espiritual. Y el novio, el esposo, orgulloso, enamorado, presentándosela al Padre delante del gran trono de Dios. Mientras aquí en la tierra se ha desatado de una manera horrible, primero el espíritu de engaño y de mentira del hijo de perdición. 7 años partidos en 2 partes, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, 3 años y medio de mentira y de engaño, tomando posición, y 3 años y medio de destrucción, muerte, epidemias y toda clase de desastres. Mientras la iglesia del Señor está celebrando las bodas del Cordero y está siendo ahí preparada, y cuando ya todo termina, dice que vi a ese varón montar en ese caballo blanco y el nombre, el fiel y verdadero, y un ejército que le acompañaba en caballos blancos. ¿Sabe quién es? La iglesia. Y ahí en esa guerra del Almagedón es donde se librará la última batalla.
Ahí la bestia y el falso profeta, los dos imitadores conjuntamente con Satanás, imitando la gran Trinidad de Dios, serán arrojados al gran lago de fuego y de azufre. Ahí se inaugurará el infierno. El infierno todavía no hay nadie, porque hablamos del infierno y no entendemos muy bien. Una cosa es el Hades, el lugar de tormento como el seno de Abraham o el paraíso de Dios. Son lugares que están destinados para aquellos que mueren en Cristo o sin Cristo. Está la antesala del infierno y está la antesala del cielo. Entonces tenemos que entender todo esto porque estamos en los tiempos finales. Y yo como pastor no puedo dejar de revelar lo que siento en mi corazón, las inquietudes que vienen directamente del Espíritu de Dios, que no podemos dormirnos, que no podemos descuidarnos, que tenemos que estar formando parte de la construcción del arca de la salvación. Noé, cuando recibió la orden de Dios, porque miró Dios y vio que no era un hombre perfecto, temeroso de Dios, no había otro. Todos los hombres se corrompieron. La tierra estaba llena de violencia y de iniquidad. Ahí empezaron a cambiar el uso natural de todas las cosas. Se entregaron a la lascivia, como dicen Romanos, para cometer con avidez toda clase de impureza, entregándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ahí el pecado, la iniquidad subió. Y Dios no pudo soportar y mandó juicio. Pero había un hombre que recibió una orden y obedeció a Dios. No escatimó esfuerzo, no escatimó dedicación, trabajo. 100 años estuvo construyendo un barco. Las risas, las burlas eran continuas. Mientras él predicaba juicio, mientras él predicaba un evangelio de arrepentimiento, la gente se burlaba y seguía en su impureza, en su depravación. Dice, pero cuando llegó el día, pero vamos a leerlo, vamos a leer. Mateo 24, vamos a leer desde el 35 en adelante. Preste atención a la palabra profética que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis, dice, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora en la que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Una pregunta interesante.
Una pregunta como que alguien diría que requiere una respuesta personal. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esto nos recuerda, pastores y líderes, que Dios ha puesto en nuestra mano el alimento del pueblo y que está esperando que nosotros seamos fieles, prudentes. En su tiempo, el pueblo está recibiendo fielmente el alimento que viene de parte de nuestro Padre Celestial, el dueño de todo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Cuidado con este engaño. Cuidado con esta mentira. Dios no retarda su venida, sino que es misericordioso, dice el apóstol Pedro, para con todos nosotros. El Señor está alargando. Yo siento que el tiempo es ya. Y todo lo que se está alargando es por la pura misericordia de Dios. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la bendición es muy grande y sublime, pero la condenación es terrible. Y Dios no quiere que caiga la condenación sobre muchos que están siendo engañados y están siendo arrastrados a la mentira. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de los que están en el mundo entregados a los placeres del mundo y a las mentiras del mundo. Estamos hablando de aquellos que están en la iglesia, pero que no son de la iglesia. ¿Me entiende? Están en la iglesia, se pasean por la iglesia, escuchan cosas que se hablan en la iglesia, pero no son de la iglesia, no son del cuerpo. Porque se arriman para escuchar alguna novedad, para ver si puede agarrar algún pan o algún pez, pero no para tener una experiencia real, no para entregarse completamente en las manos de Dios, no para seguir los principios divinos. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa es la evidencia real de que usted es un verdadero hijo de Dios, que usted ya no aparece por ningún sitio. Usted ya no piensa en lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Ese yo ya ha sido anulado. Y mientras el yo no es anulado, Cristo no vive, sino que vive usted. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La evidencia es que uno está dando testimonio de que está dispuesto al sufrimiento, está dispuesto al sacrificio por amor a Dios. Venga y sígame. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hablando del siervo fiel. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está escrito en la palabra eterna y poderosa. Y hemos empezado diciendo que los cielos
y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque será el testimonio eterno que nos dice: ya os advertí, ya os anuncié, ya os lo dije que sucedería. Ya os enseñé que tendríais que velar, que tendríais que vigilar. Ya os dije que tenéis que amar. Dice: ¿qué padre de familia, si sabe que el ladrón va a venir, no vela y cuida su hogar para no dejarse minar, para no dejarse robar? ¿Dónde está el siervo fiel? Usted y yo tenemos que vivir cada día como si Jesucristo fuese a llamarnos ahora mismo. Eso es estar preparado. La gente le sucede lo mismo que en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Aparte de que la gente se había corrompido y que la tierra estaba llena de violencia y todo estaba en una continua confrontación de orgullo, de vanidad, de maldad, de vicios. Aparte de todo eso, el único interés que se levantaba era en comer, beber, casarse y darse en casamiento. Lo más importante, lo primordial. Ese era el orden de la prioridad de toda esa gente. Un solo hombre, una sola familia. Estaba en otro ambiente, en otra atmósfera, como testimonio de que se puede vivir una vida honesta, una vida honrada, una vida de dignidad. Si Noé pudo, usted puede, yo puedo. Noé era un hombre de carne y de hueso como usted y yo, sujeto a pasiones, como dice Santiago hablando del profeta Elías también en cuanto a lo que el profeta pudo llegar a hacer a través de la manifestación del poder de Dios en su vida. Podemos, no por nosotros mismos, sino que Noé aprendió a tener una relación preciosa con Dios. Noé tenía una comunión hermosa con el Dios de la vida. Le creyó a Dios. Su corazón se llenó de la presencia y eso lo capacitó y le dio la fuerza para vivir una vida de rectitud. Era como un bicho raro Noé, en medio de una sociedad corrompida, llena de maldad, llena de violencia. Pero él se mantuvo. Y Dios le dio un mensaje. Venía juicio sobre la tierra. Y Noé estaba predicando ese juicio. Y la gente se burlaba, la gente no quería saber nada. Pero cuando llegó el día, dígale a su hermano, el día va a llegar. Cuando llegó el día y la puerta se cerró, muchos quisieron entrar en el arca. Pero ya era tarde, imposible. La puerta no la había cerrado Noé. La puerta del arca la había cerrado el Dios Todopoderoso, el juez justo.
100 años tuvieron para arrepentirse mientras se predicaba el juicio. 100 años tuvieron para entender que una sociedad no se puede mantener con tanta inmundicia, con tanta suciedad, con tanta depravación. Pero más que atender, lo que hacían era aumentar todavía lo corrupto, lo sucio, burlándose del siervo de Dios, burlando del hombre que se esfuerza en andar en rectitud y en obediencia al Dios creador y hacedor de todas las cosas. Pero dice que cuando llegó el día, Dios cerró la puerta. Mire, mi hermano, ahora yo creo afirmativamente que estamos en el tiempo de preparar, adecuar, estar pendientes. Yo como padre tengo que velar y vigilar de que mi familia tenga un lugar en el arca de salvación. Que cuando llegue el día en que las fuentes sean abiertas y venga el juicio, mi familia pueda gozarse tranquilamente, sosegadamente, sabiendo que el Dios Todopoderoso abrió sus manos, abrió su corazón, nos mostró el camino, nosotros fuimos obedientes, fuimos responsables, estuvimos ocupándonos y preocupándonos por el arca de la salvación. Y cuando llegó el día, había un lugar de seguridad para una familia que obedeció a Dios. Aún hubo un lugar para las parejas de animales que ocuparon, porque la misericordia de Dios alcanza también al reino animal. Escuche, cuánto más para usted, que es corona de la creación, que Dios lo creó a su imagen y semejanza, y que el amor de Dios sobre cada uno de nosotros es eterno, y que Dios nos ama de una manera tan hermosa y tan gloriosa que nadie aquí en la tierra lo puede medir ni nadie lo puede pesar. Pero el amor de Dios nunca deja de ser, y ahí está ese testimonio, y Él te ama. Ahora bien, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo estamos esperando ese día, esa hora? Lo estamos haciendo de la misma manera, porque el que usted venga aquí a la iglesia no quiere decir que usted esté dentro del arca, o que forme parte de la formación del arca de salvación. Muchos se pasearon alrededor del arca. Supongo que algunos incluso visitaron mientras estaba construyendo el arca, para reírse y para burlarse. Seguro que aquí muchos llegaron para reírse y para burlarse. Pero la cosa es delicada, porque como todo ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, los cumplimientos proféticos en cada dispensación, estamos en la última dispensación y estamos en los últimos días de la última dispensación. No estamos al principio, dígale a su hermano, no estamos al principio de la gracia, de la dispensación de la gracia. Estamos al final. Entendamos esto, iglesia, amada iglesia. Estamos al final de la dispensación de la gracia. No podemos pensar que el Señor vaya a tardar en venir todavía 1000 años, ni 1000 días, ni 1000 horas. En cualquier momento
Y yo como padre de familia tengo que velar y tengo que saber que mi familia tiene un lugar preparado en el arca de la salvación. Tengo que saber que mi iglesia está bien informada, está bien enseñada, está bien nutrida para que sepa de qué forma, de qué manera ella va a ser salva. Habla de la responsabilidad de los padres. Habla de la responsabilidad del siervo fiel. Dice, ¿qué padre? Si supiera la hora. Escuche bien. No se trata de saber la hora. Se trata de saber que hay un ladrón. Y que en cualquier momento puede venir a robar, a minar, contaminar su casa, su hogar, robarle un hijo. Responsabilidad. Lea la historia de Noé porque se va a impresionar. Es un padre amoroso, un padre recto. Un padre que llama las cosas por su nombre. Un padre que enseña a sus hijos a trabajar en la parte que le corresponde para que sean dignos de ocupar un lugar en el arca de la salvación. Un padre que los instruye dentro de la rectitud y de la honradez, del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio. Porque si no hay trabajo, no hay fruto. Porque para ver el fruto de las cosas buenas, usted tiene que ser un hombre esforzado, un hombre. Usted no puede estar viviendo su vida nada más que comiendo, bebiendo y celebrando fiestas por aquí y después pensar que va a tener un lugar privilegiado. Dice que serán echados fuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para los padres irresponsables, para los padres que no supieron aprovechar el tiempo para formar, preparar y educar a sus hijos, para proyectarse no en lo pasajero, sino en lo eterno. Saber que aquí estamos de paso, pero que hay una promesa de vida eterna. Que el Señor va a abrir un espacio, una dimensión gloriosa. El que tuvo poder para mostrarnos y enseñarnos y hacer que viviéramos, aunque usted muchas veces ni sepa, ni entienda, como dice ahí. No entendieron hasta que vinieron las aguas y se los llevaron a todos. Pero el que tuvo poder para colocarnos aquí es el mismo que va a manifestar su poder para colocarnos allá con un cuerpo glorificado y preparado para vivir eternamente y para siempre con Dios. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Dijo también nuestro Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero vendré y me tomaré a mí mismo. Porque esa es la evidencia y la realidad. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el Señor viene a buscar a su cuerpo para estar ahí delante de Dios. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¡Aleluya! Entonces parémonos a pensar, padres. Hay una gran responsabilidad. ¿Qué padre de familia? Va a dejar las cosas a la aventura, a ver qué sucede. Si no guardas tu familia, vendrá el ladrón. Si no provees para tu casa, si no cuidas tu casa, si no educas a tus hijos,
si no te entregas, si no te das, no habrá resultado. Viviremos dentro de esa atmósfera de egoísmo y de vanidad donde todo el mundo vive así como estaban en los días de Noé. La gente entregada a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí estaba su deleite, ahí estaba su gozo. Pero yo me imagino ese momento cuando las aguas empezaron a llegar, cuando los ríos arrastraban, cuando la gente era estrellada contra las piedras, cuando la gente se ahogaba, cuando la gente corría al arca y se cogía ahí clavando las uñas, intentando, pero el agua los arrastraba a todas, se los llevó, dice, se los llevó a todos. Es nuestro mismo Señor Jesucristo queriéndonos recordar de una manera real y firme de las cosas que van a ocurrir, tomando un ejemplo de lo que ya ocurrió sobre el juicio con el diluvio. Como en los días de Noé, dice Jesús. La gente estaba distraída, la gente estaba ahí como si no fuera a pasar nada. ¿Qué dice ese loco? Pastor, predícanos de otra cosa. Nos gustaría que nos predicaras de cosas tan hermosas como los dones del Espíritu, que yo tenga el don de sanidad, que yo tenga el don de ciencia, que yo tenga el don de sabiduría, que yo tenga. Atendamos, hermanos. Jesús está hablando a su iglesia. Hay una urgencia. Dice, no entendieron hasta que las aguas bajaron y se los llevaron a todos. ¿Vas a esperar ese momento? Como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron ahí dando golpes en la puerta. Señor, Señor. Ahora es el momento. Es la hora de su preparación. Es la hora de su paz, de su tranquilidad. Yo sé que si el Señor viene ahora, yo tengo mi boleto, me voy con Él. Mi equipaje está hecho. No en mi casa. No en mi maleta. No con mis ropas de gala de aquí de la tierra. Mi equipaje está hecho aquí en mi corazón. Porque amo a mi Señor por encima de todas las cosas. Porque es lo primero. Porque tengo oídos para oír al fiel y verdadero. Porque estoy cansado de mentiras, de engaños en este mundo, de promesas, de políticos, de religiosos, de jefes, de dueños, de amos, mentirosos, que están contaminados, infectados por los intereses, el egoísmo, del materialismo, de la maldad, el afán de poder, de protagonismo, de fama, que todo el mundo quiere. Ahí, en esa miseria, en ese fango, la inmensa mayoría se mueven, muy pocos son los que pueden bañarse en agua clara, los que pueden disfrutar de la libertad del Espíritu de Dios. Muy pocos son de los que reciben con gratitud y con amor la palabra pura, la palabra transparente de Dios. En realidad somos unos poquitos los que estamos atendiendo. Siempre ocurrió lo mismo, y cuando venga el juicio, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y atendamos, dice que en aquel momento, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, dice que habrán gente en el campo, 2 estarán en el campo, 1 será tomado, otro será dejado, mostrándonos con un ejemplo real lo que va a suceder.
La gente se va a quedar perpleja, la gente se va a quedar ahí. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Porque delante de sus narices miles de personas van a desaparecer. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corrupto será vestido de incorrupción. Y vamos a estar delante de Dios en esa nube gloriosa donde miles y miles que vienen a formar el cuerpo de Cristo se van a deleitar en la fiesta de las fiestas, porque de ahí nos vamos a las bodas del Cordero. Aleluya. Ahora bien, dice la palabra que estemos preparados y que velemos. Habla del Padre y habla del siervo fiel. La responsabilidad del Padre para ocuparse de la salvación de su familia. Y la responsabilidad del siervo para mantener a la iglesia nutrida con el alimento, que dice que da el alimento a su tiempo. A su tiempo. Pero dice que hay siervos que maltratan y que comen y beben con los borrachos. Lamentablemente, tristemente. Hablo de congregaciones, no hablo de iglesias. Hace poco me contaron que en una iglesia, antes de entrar a reunirse para cantar y alabar al Señor y recibir la palabra, líderes y pastores estaban en el bar de al lado tomando alcohol, fumando. Mi pregunta es, ¿qué comunión hay? La luz con las tinieblas. Lo han hecho tan normal que ya la congregación en sí misma es normal. La inmensa mayoría fuma. Y la inmensa mayoría se excede con el alcohol. Después van súper motivados, me comentaban. Y dicen que tienen una alabanza, castañuelas que suenan. Pero mi hermano, si no aprendemos a discernir entre lo que es de Dios y no es de Dios, la realidad es que no estamos preparados. La palabra de Dios dice que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando dice ni cosa semejante, ahí no entra nada. No entra el cigarro que contamina, daña y mata el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo de Dios. No entra el exceso de nada, sea de alcohol, o sea la glotonería de la comida, o sea el exceso de dulces. Porque hermano, a veces hablamos del alcohol, pero hay otras cosas que matan el cuerpo. Y el problema no está en sí, en lo que comemos o bebemos, sino el exceso. El pecado es el exceso de las cosas. El desorden. Sacar de lugar la medida justa de cada cosa. Por eso cuando se habla que el que desea obispado, dice no sea dado al vino. No dice que no beba vino, hermanos. Que no sea dado, que no sea entregado, que no sea esclavo del vino. ¿Me entienden? Como no seamos esclavos de la comida, o del azúcar, o de la sal, o del café, o de la Coca-Cola. Porque hay personas que no funcionan, no pitan.
sin ciertas dosis de... ¿Me están entendiendo? En todas las cosas hay un orden. Y en el orden está la pureza. Y en el orden está la tranquilidad de saber de que estamos preparados. Que si Cristo viene, que indiscutiblemente no viene a buscar una iglesia de cualquier manera, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que usted sea prudente. Que usted sea fiel. Prudente y fiel primeramente para mantener su templo con pureza, dignidad, estabilidad, equilibrio, y después ayudar a los suyos para que tengan un lugar en el arca de la salvación. Pero si yo fumo, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Si yo soy un glotón, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Si yo abuso del alcohol, si yo abuso de los dulces, yo abuso de esto, ¿qué le estoy enseñando? Si yo abuso del sexo ilícito, si yo abuso de la pornografía, bueno, abuso. Ahí ni te mire. ¿Me entendió? Rápido para hablar, rápido para corregir. Hay cosas que ni tocarlas. Hay cosas que un hombre de Dios, una mujer de Dios, a 1000 kilómetros es cerca. Y más el que tiene problemas. Porque ¿sabe que hay gente que tiene problemas? Yo no sé si es por su naturaleza, yo no sé. Por lo que sea. Entendemos, no sé, yo no sé lo que le pasa a los latinos. Tienen fama de ser muy ardientes. Pero hay que ser ardientes para amar a la esposa. Hay que ser ardientes, fervorosos, fervientes. El sexo solamente es lícito dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación. Y hacerlo desordenadamente en el matrimonio es adulterio. Y ningún fornicario ni ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Esos se quitarán las uñas, arrancando, queriéndose agarrar al arca, pero se los lleva. Piénselo ahora que está a tiempo. No estamos inventando nada. Está escrito. Y si usted cree en el testimonio eterno del fiel y verdadero, nuestro mismo Señor Jesucristo, porque esas palabras que hemos leído, no las dijo el apóstol Pablo, que merece toda nuestra atención porque es un ungido de Dios. No dijo Pedro, sino Jesús, advirtiéndonos de las cosas que iban a acontecer, que vendrá el día, que vendrá la hora. Nadie lo sabe, pero vendrá. Ni aún los ángeles del cielo lo saben, pero vendrá. Que de venir, vendrá. Dígale, hermano, que de venir, vendrá. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día? ¿Qué va a pasar cuando llegue la hora? Entonces, los que no entendieron, entenderán. Porque un portazo de puerta le va a dar toda la revelación. Porque la puerta se cerró. Hoy es el día. Dígale al hermano, por favor, con todo cariño. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de saber que tengo un sitio en el arca. Que mi familia tiene un sitio en el arca de salvación. Vamos a leer Hebreos, capítulo 11.
Era la responsabilidad de un padre. Verso 7, capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Haga una corta reflexión. ¿Cuántos aquí alguna vez se examinaron de algo? Para el carnet de conducir, para un estudio, ¿cuántos se examinaron? ¿Cuántos se examinan para saber si están firmes en la fe? Si el Señor, mire, su vecino, aunque le hayan dado el título de profeta, hay muchos profetas ahora, muchos. No sabe si usted se va o se queda. Nadie sabe. Será el día de las grandes sorpresas. Sorpresas de los que pensábamos que iban a estar y no están. Tanto de los que murieron supuestamente en Cristo, como aquellos que nosotros ni imaginarnos que nos los vamos a encontrar allí. Allí están. Sorpresas. Sorpresas me da la vida. Porque los que van a estar allí no es porque tienen títulos de pastores, ni reverendos, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, sino el que tiene el título de siervo fiel. Me dan ganas de tirar las credenciales. Siervo bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. Por la fe, cuando fue advertido por Dios. ¿Cuántos hoy están siendo advertidos? Papá, ¿cuántos padres vemos aquí? Montón de padres. ¿Cuántos siervos hay aquí? Montón de siervos. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó. ¿Cómo se entiende esto? Por tu fe, para aguardar la venida, preparando el lugar en obediencia, tu fe condena. Pero por tu fe también se pueden salvar. Y tuvieron 100 años para escuchar la voz de Noé. Porque él manifestaba su fe. Pero aquellos no creyeron. Y la fe de Noé los condenó.
cuán importante es que usted sepa ocupar responsablemente su lugar. Ya están tardando nuestros familiares en tener un sitio en el arca. Es que yo le he hablado mucho, yo ya estoy cansado de hablarle, yo ya lo he dejado en las manos del Señor. Pues perdona que le diga, pero el ministerio de la reconciliación se lo ha dado el Señor a usted. Y el compromiso del Evangelio, buenas nuevas de salvación, se lo ha dado el Señor a usted. Y no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ya están tardando nuestros familiares en venir al arca, como en los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. ¿Dónde está su prioridad? ¿Quiere seguir engordando ese pedazo de carne que tiene ahí? Que si no fuese por la visitación divina, somos todos tripa y mondongo. Usted decide si usted va a malgastar el tiempo solamente satisfaciendo los deseos humanos y las pasiones humanas para caer en la esclavitud de las cosas terrenales, o simplemente dice: oiga, conmigo no cuenten, yo tengo trabajo en el arca, yo tengo que proveer para mí y para los míos, para que sean salvos. No me venga con cuentos, no quiero fantasías, no quiero historias. Y no vengan a estropear mi fe, por favor. Fuera el espiritismo barato, la espiritualidad y espiritismo barato. Fuera los ilusorios, fuera los adivinos, fuera los vividores. Tengo una responsabilidad como siervo: traer la seguridad de salvación a mi casa, que el arca esté lista para el día en que Dios quiera cerrar la puerta. Amén.